Hola Lili, ¿me escuchas? Sí, hola, María Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, ¿y tú? Hola María Bien, Angélica. bien. Hola Mauro, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bien. Lili, si quieres, te probamos para que tú vas a compartir pantalla o lo vas a presentar sin No, lo voy a compartir. presentar normal. Ah, bueno, Hola, perfecto. O sea, tú haces la introducción de la reunión La y ya, introducción cortica y te doy paso a ti para que presentes al doctor Bravo. Sí, pero aquí prendo la veo. cámara nomás, ¿cierto? Sí, ahí te veo perfecto. Listo. Bueno, ya se están conectando. Pero Vamos el a darle doctor, paso a todos. Sí, pero, aquí está el doctor. hola, eso, Buenas déjalo noches. conectar. Hola, doctor, ¿cómo está? hola, Juan, ¿cómo Eh, Hola, estás? doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les Buenas noches. va? Muy Bien. Muy bien. bien, gracias. Hola, Buenas, Hernando, buenas Tú, noches, Hernando, ¿cómo estás? David, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo bien, estás, Hernando? Hola, doctor, ¿cómo está? bien, bien. Buenas, Doctor, ¿cómo ¿cómo está, estás? doctor? Buenas noches. Buenas noches. Doctor Bravo, probamos la presentación. Perfecto. Eh, Llévenme con plastilina. Ah, no hay Vamos problema, a ver. Juan, estamos entre amigos. Le puede dar la opción de compartir pantalla para ver si la vemos. Compartir aquí. Eso. Pero, Arriba de la Permitir. charla, arriba de la charla. Ya. Y bueno, ahí está mostrándome, creo que es su pantalla. Exactamente. Esa es su charla, perfecto. Listo, Juan estamos. David, Mauricio, buenas Perfecto. noches. Hola, buenas Buenas noches. noches. hola, buenas noches. Buenas noches. Muy Está, contentos con Andrés. Ay, gracias, Ricardo, muchas gracias. Como puedes ver en la pantalla, esto ya es un asunto familiar. Juan, ¿de dónde se pone ahí de pantalla completa? Ajá, perfecto, estamos. Bueno, tampoco estoy tan buñuelo. No, no, está sobrado. ahí se ve muy bien. Sí, eso veo que es familiar la... Sí, señor. Juan, ponerle la I a María. Ah, claro. Perfecto. Bueno, ya tenemos varios participantes conectados, pero siempre damos, y todavía no son las 7, siempre damos 3, 4 minutos para comenzar. Perfecto, muchas gracias. Los que estamos conectados, por favor, no olvidar llenar la encuesta de la SRS. Sí. Tenemos plazo hasta el 16. Vamos muy Yo poquitos ya la todavía. llené. ¿Qué? Yo ya la llené. Ah, muy juiciosa. Estamos con oleada de frío en Medellín.
María Angélica no sufre esos problemas. Para nada. De pronto, María Angélica, cuando yo presente un par de videitos, es posible, como siempre sucede, que eso se desconfigure para ver si están atentos y nos desatrancan rápido y no perdemos tiempo. Juan, tranquilo, no hay Perfecto. afán, no te preocupes. No, pero El como hay tiempo que mucha parte necesite. anecdótica y se quiere abarcar mucho, de pronto el tiempo se nos va alargando. No hay problema, Y Juan. No, no se preocupe, doctor. Si se toma unos minutos de más, no pasa nada. es que en mi casa sirven comida a las 8. Ah, bueno. Entonces vamos a ser puntuales ahora que comencemos. Voy a mandar un mensaje al chat nacional, aunque ya hay varios conectados. Mauricio, ¿está todo listo para correr? Sí, señor. Sí, señor. Ya está todo el evento, ya está los expositores confirmados, muchas personas ya inscritas, el hospedaje, el salón, la parte audiovisual, todo está listo, Juan, todo está listo. Qué bueno, hombre, esperamos que todo salga muy bien. Muy buena aceptación, muy buena aceptación. Sí, Imagínate que, por ejemplo, en hospedajes en el hotel ya hay confirmada más del 90% de la hotelería, de las personas que van a asistir. Qué bueno. sí, Sí, aprovechamos para los que no se han todavía reservado, lo hagan porque quedan muy pocas habitaciones. sí. Sí, siempre tenemos la tendencia a dejar todo para la última hora. Sí. Los invitados muy motivados, prácticamente a todo el que se le pidió inmediatamente confirmó asistencia. Es un evento que está muy consolidado. Yo creo que el trabajo de muchos años, Total, total. eh, Sí, señor. la seriedad, el hecho de que vengan amigos entre sí que se recomiendan aceptar las invitaciones, hacen que la nómina siempre sea muy buena. Y bueno, eso, el voz a voz entre los expositores extranjeros debe contribuir bastante a que se animen a venir, y porque supongo que entre ellos se preguntan, hey, ese congreso, ¿qué tal? ¿Cuánta gente va? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuáles son las atenciones, las amenidades que ofrece Cartagena, etcétera, etcétera? Y yo creo que eso ha contribuido a que cada vez, al principio era muy difícil. Yo creo que esta charla hace parte pues como de un proceso histórico. Al principio era muy difícil y la gente tenía cierto recelo a venir y había que eh, rogar bastante y mover influencias. Pues Hernando era uno que se movía muchísimo con con sus amigos del grupo fundador, Francisco, el doctor Rodríguez, Ricardo. En fin, echábamos mano a todos los que tuvieran mejores relaciones internacionales, y aún así a veces se quitaban y se quitaban a última hora, pero digo que ahora cada vez eso pasa menos. Sí, señor, todos confirmaron desde un principio y se mantuvieron firmes pues en su decisión de acompañarnos. Bueno, va a ser un éxito si Dios quiere. Sí, sí, estoy seguro, Juan, estamos muy contentos, muy contentos. El trabajo de la Junta ha sido excelente, ha sido un muy buen grupo de trabajo, muy buen grupo, todos muy comprometidos. Qué bueno. Así vamos a empezar.
Sí, Ustedes ya me muestran. en un minuto arrancamos, doctora. A las 7:05 arrancamos. Vamos a dar un minuto más para que se alcancen a conectar más personas y en un minuto arrancamos. Yo quisiera ver aquí antes de este minutico. eh, uh, 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 activar puntero láser, ya. Listo. Bueno, estás muy teso. Ah, Uy, pero está muy bien en tecnología, Estás doctor. súper teso. A él siempre le ha gustado el puntero láser. Siempre lo trata de usar. ¿se ve bien o se ve en la barra del menú de arriba también en la pantalla? Se ve la barra del menú de arriba. ¿Y esa cómo la quito? Ampliando la pantalla, Juan David. Eso. No, mira, no. Es que le di como aparecer notas del orador y creo que no. Ópale. Ahí se ve con notas del orador y todo. O se ve solo la pantalla. Solo pantalla, pero Está en la mitad. no completa. Uy, entonces, ¿cómo hago yo aquí para volverme a como estaba antes? Ah, Estabas bien antes. sí, por eso. ¿Y cómo le di a activar pantalla del orador? Juan, en la Pero parte de arriba de la pantalla donde dice no. presentación melanoma, ahí sí, arriba, subí el puntero, en toda la mitad, al lado, ahí, abrirla, dale clic a la pestaña, A la pestaña. la de arriba, donde dice presentación melanoma. Al lado Eh, la tienes abierta. sí, pero es que se me Esa. metió un submenú de, Y, de... y los puntitos que seleccionó ahora, Se perdieron. y si le da pausar arriba, aquí a donde están corriendo Ya, unos ya, listo. minutos, ya. Y Ya, ahí ya. está la pantalla completa con la barra arriba de selecciones. Ah, bueno, esa es la que quería quitar, pero bueno. Pero ahí está en modo de presentación, es decir, sí, ¿verdad? Sí, 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 ahí está en modo de presentación. Pues yo la veo bien, no sé, ¿cómo la ves tú, Mauro? Súper bien. Yo la ah, veo bueno, bien. si quieren empezamos entonces y la vemos Sí, así. Listo. perfecto. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Siendo hoy 12 de febrero, damos por iniciadas estas sesiones por parte del grupo de comité académicos de la Junta Directiva de este año. Queremos comenzar el 2025 con un invitado de lujo, con el doctor Bravo, y doy espacio a Liliana para que haga su presentación. Adelante, Lili. Buenas noches a todos. Quiero presentar pues a mi profesor docente de hace mucho tiempo, quien es el doctor Juan David Bravo. Es médico de la Universidad CES, oftalmólogo de la Universidad de Antioquia, fellow de retina de la Universidad del Valle, profesor de retina de la Universidad de Antioquia, autor y coautor de varias publicaciones nacionales e internacionales y conferencista internacional, fundador de la campaña No Más Ciegos por Diabetes en Antioquia y presidente de ACOREP 2003-2005. Su presentación de hoy es melanoma coroideo, pasado, presente y futuro. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Lili. Pues una exalumna como otros, pero muy especial por ser tan agradecida y tan considerada conmigo. Pues a ti mil gracias por la invitación, al grupo de eventos y actividades académicas de ACOREP también muchas gracias. Eh, esta charla tiene un contenido anecdótico importante y sigue un poco la línea de la charla de Hernando, que tuvimos la oportunidad de escuchar hace un par de meses. Y como se lo decía antes de conectarnos aquí al doctor Infante, se ha vuelto pues un asunto familiar porque ya participamos en esta actividad 3 miembros de mi familia. Y esto se remonta
más o menos al año 2000, cuando se estaba incluso gestando los primeros años de ACOREB, estábamos desarrollando los estatutos, estábamos creando nuestra asociación, y para esa época se nos acercó a Marielena, mi esposa, y a mí, un radioterapeuta de la ciudad de Medellín, porque tenía el firme interés de establecer un programa de braquiterapia para melanoma que no había prácticamente en Latinoamérica. Y siendo así, nos propuso que viajáramos a la ciudad de Miami con el doctor Timothy Murray, a María Elena, una radioterapeuta, y yo, para que nos entrenáramos en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y manejo de las complicaciones que para esa época se tenían para melanoma y retinoblastoma. Ya el retinoblastoma, pues este tratamiento ha sido pues desplazado, pero el melanoma sigue siendo pues el gold estándar a la fecha, la colocación de placas de yodo 125 epiesclerales para el tratamiento de melanoma. Y así lo hicimos durante muchos años, hasta que tuvimos dificultades con con la importación de las semillas y el programa pues se vino a menos, pero en ese tiempo tuvimos la oportunidad de capacitar y enseñar acerca de esta técnica y de del manejo de esta patología, incluso a otros retinólogos y oncólogos, incluyendo los del Instituto de Cancerología, que parece que ellos tienen menos dificultades con las semillas. Entonces, eso es más o menos pues la justificación para esta charla. No tenemos ningún conflicto de interés, por supuesto. Y vamos a comenzar con las generalidades y definición del melanoma uveal. Es el tumor maligno intraocular más frecuente en los adultos. Generalmente está asociado a melanosis ocular congénita, como vemos en la fotografía del medio a la derecha, o melanosis oculi. Se originan en los melanocitos de la coroides en el 90%, en el cuerpo ciliar en el 6% y en el iris en el 4%. Son importantes porque es una enfermedad maligna agresiva que se asocia con un 50% de metástasis por vía hematógena y puede tener una mortalidad, aún con tratamiento, hasta del 53% a 5 años. Desde el punto de vista de la epidemiología, generalidades, no tiene predilección por sexo. La edad promedio es entre 50 y 70 años, principalmente en pacientes con iris claros, grises o azules. La incidencia en el mundo se estima entre 1 y 9 casos por millón y por año. Sin embargo, en el sur de Europa puede ser baja de 2, y en el norte de Europa y Australia puede ser tan alta como 9 casos por millón, mientras que en Asia las estadísticas están por alrededor del 0,2 al 0,4 de casos por millón y por año. Se ha asociado, y es muy importante, la parte genética. Hoy cobra mucha relevancia con las mutaciones frecuentes como son la GNAQ y la GNA11. También con la exposición a algunos factores externos como la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, el uso de asbestos, el formaldehído y las cámaras de bronceado, pues hoy tan utilizadas. En el diagnóstico es importante entonces considerar o partir de la base de que la mayoría de los melanomas uveales se originan en los nevus. Y de esta manera vamos a citar este artículo de la doctora Carol Shields, donde establece la posibilidad de la transformación de nevus en melanoma relacionado con el tiempo. Y es así como para el primer año se estima que 1,2% de los nevus se pueden transformar en melanoma maligno de coroides. A los 5 años esta probabilidad sube al 5,8%, y a los 10 años puede ser tan alta como el 14%. Y para tratar de establecer cuáles son los factores o los elementos clínicos que nos permiten predecir la transformación de un nevus a melanoma, tenemos que recordar la mnemotecnia creada por la doctora Carol Shields, que es la siguiente, y está en la columna de la izquierda. Es to find small ocular melanoma doing images. Y eso se refiere a la T, al espesor del tumor, que debe ser mayor de 2 milímetros, por ecografía. Find se refiere al fluido subretinal, que es medido por OCT. Small, la S significa síntomas y está generalmente relacionado con agudezas visuales de 20, 50 o peor. La O de ocular se refiere al pigmento naranja que se detecta por clínica o por autofluorescencia. Y la M se refiere en la ecografía a la presencia de un holo o un vacío ecográfico que hay en el interior del tumor. Y Doing Images se refiere al diámetro del tumor, que debe ser mayor
de 5 milímetros. Estos factores clínicos son muy importantes y tienen un valor predictivo de acuerdo al hazard ratio que nos permiten resaltar aquellos que son más importantes. De tal manera que de todos estos factores y elementos clínicos, vamos a seleccionar lo que se denomina hoy por hoy los Big Three, es decir, aquellos 3 elementos que con mayor frecuencia se asocian a la transformación de nevus en melanoma, y son el grosor mayor de 2 milímetros por ecografía, el fluido subretinal por OCT y el pigmento naranja, que se determina clínica o por autofluorescencia. Y estos se denominan los Big Three y porque tienen un hazard ratio de aproximadamente 67 veces la posibilidad, cuando se juntan estos 3, de predecir la transformación de un nevus en melanoma. Y si analizamos uno por uno y la sumatoria de los diferentes factores que acabamos de describir, encontramos que el riesgo de transformación también va en aumento. Si el paciente tiene solamente un factor de riesgo, va a tener la posibilidad de a 5 años solamente del 11%. Si tiene 3, este sube al 34%, y si tiene ya 5, tiene la posibilidad de un 55% de transformarse en melanoma a 5 años. ¿Por qué es importante esta tabla? Porque aunque puede variar los criterios de oncólogo a oncólogo, sabemos que si un paciente tiene 5 criterios y tiene un 55% de posibilidad de transformación en malignidad, esos pacientes son los que vamos a tratar. Para algunos puede ser solamente 4, incluso algunos hasta con 3 criterios ya determina que el paciente debe recibir tratamiento, especialmente cuando en estos 3 o 4 factores clínicos se encuentran algunos de los Big Three, que son altamente predictores, como lo dijimos, el espesor, el fluido y el pigmento naranja. Entonces, a partir de esta gráfica, podemos definir entonces que pacientes con 3, 4 y seguramente con 5 o más factores de riesgo van a recibir tratamiento. Muy bien. Entonces, el diagnóstico fundamentalmente es clínico. En un estudio publicado por el doctor Bertilda Matos se encontró que más o menos la tercera parte de los pacientes con melanoma son asintomáticos. Y como lo acabamos de decir, el diagnóstico es clínico y se apoya en imágenes multimodales, como las que tenemos aquí en las fotografías de algunos de nuestros pacientes. La biomicroscopía es muy importante en los tumores del segmento anterior. La gonioscopia es un elemento muy importante para corroborar el diagnóstico. ¿Qué buscamos en la gonioscopia? Pues las características de la lesión, el pigmento, el compromiso del trabéculo, la capacidad que tiene de distorsionar o infiltrar y comprometer el esfínter pupilar, lo deforman característicamente, y eso es básicamente lo que observamos. Y el VM es un elemento muy importante que nos permite corroborar el diagnóstico, tomar las medidas, la localización y extensión de los tumores. En los tumores del segmento posterior de los melanomas de UVA propiamente dichos, entonces la oftalmoscopía es muy importante. Como vemos en la diapositiva de arriba, vemos una lesión yuxtapapilar de aproximadamente 3 diámetros de disco con pigmento naranja, con un halo gris a su alrededor que deforma subjetivamente la arcada temporal superior. Probablemente tiene una altura de 3 milímetros o un poco más. La transiluminación se describe como un elemento muy importante, pero para nosotros fue supremamente útil cuando colocábamos las placas. De hecho, eso está una fotografía, la de la mitad a la derecha, que con la sonda de endoluz del vitriófago, nosotros producimos a través de la pupila la transiluminación y nos permite medir con mucha certeza el diámetro de la lesión. Esta está pues en pars plana o tal vez en el ecuador del globo ocular, y de esa manera determinar los márgenes para abarcarla con la placa de braquiterapia. Y el ultrasonido pues es un elemento muy importante porque nos permite ver, como en esta imagen, las características de una lesión en champiñón con una excavación coroidea, con un hollow, tal vez en la parte posterior, un poco de silencio coroideo. La ecorreflectividad interna es muy importante medirla con ecografía estandarizada, y ahí observamos que hay una reflectividad interna media-baja con un ángulo kappa positivo, y tiene adicionalmente esta ecorreflectividad es variable porque son lesiones altamente vascularizadas. Entonces, esas son las características clínicas. Esta fotografía es cortesía de la doctora Marcela Arango, oncóloga y ecografista, compañera de la universidad. Bueno,
También es importante entonces complementar en el diagnóstico con angiografía. Como vemos aquí la fotografía a color en la izquierda, vemos la lesión yuxtafoveal con pigmento naranja de aproximadamente unos 5 diámetros de disco, y en la angiografía vemos los hot spots, la doble circulación coroidea y retiniana, y aquí la autofluorescencia, que es muy relevante puesto que desde su aparición nos ha permitido diferenciar bien cuando teníamos dudas del pigmento naranja. La autofluorescencia claramente nos la hace evidente, como vemos aquí en esta lesión que está temporal a la fóvea, y aquí vemos la autofluorescencia en las áreas de hiperautofluorescencia por el pigmento naranja, característicamente constituido por lipofuscina. Es muy característico, y como lo vimos en los factores de riesgo, es uno de los que hace parte de las Big Three. El OCT, pues también desde que lo tenemos nos ayuda muchísimo. La diapositiva de arriba a la izquierda es un tumor ya tratado por nosotros, donde se ve el halo ya hipopigmentado del margen de la placa. La lesión se caracteriza por ser una lesión sólida que desplaza hacia arriba la retina y comprime y colapsa la coriocapilares y la coroides. También es importante que cuando el tumor aún no ha sido tratado, se presenta con fluido subretinal, como vemos aquí, y con la presencia de shagging de los fotorreceptores, que lo que nos indican es un desprendimiento crónico seroso de retina. Bueno, a veces y cada vez menos, porque ya las herramientas que tenemos para el diagnóstico son mucho más certeras, tenemos que recurrir a la resonancia magnética. Como vemos aquí, esta es una resonancia, son imágenes del mismo paciente con una resonancia donde nos muestra una lesión hiperintensa en T1, como podemos ver aquí, y aquí con contraste, y hipointensa en T2, como se puede ver aquí en esta fotografía. Estas son unas imágenes cortesía del doctor Sergio Vargas, neuroradiólogo, quien trabaja con nosotros en el hospital en el área de retinoblastoma. Es quien comenzó y trata y ha capacitado a las personas que hacen la terapia intraarterial selectiva, la quimioterapia intraarterial selectiva. Bueno. Los tumores del segmento anterior, pues, son manejados, como universalmente sabemos, con una resección simple. Nosotros hacemos una peritomía, con reparos de Mersilene 6 ceros, reparamos la epiesclera, con transiluminación determinamos la extensión del tumor, luego tallamos el flap de espesor parcial del 50% de la esclera, luego con un viscoelástico denso separamos el iris del cristalino y espatulamos la lesión de sus adherencias en el endotelio corneal. Posteriormente, con las tijeras de vítreo, reservando un margen que nos coincida con el flap que ya hemos tallado previamente, hacemos la iridectomía, y posteriormente hacemos el tallado del flap profundo, de la esclerotomía profunda, inicialmente por planos con el bisturí, hasta encontrar la transición entre la esclera y la coroides. Para evitar que haya sangrado, lo vamos haciendo con mucha delicadeza. Demarcamos bien cuál es la extensión de la zona a resecar. Luego comenzamos con unas tijeras romas a hacerlo, y hacemos hemostasia con endobipolar para minimizar el riesgo de sangrado a la cámara anterior y a la cavidad vítrea. Después terminamos pues la disección y resección del flap profundo de esclera, y el tumor va saliendo lentamente y casi que con la esponja y liberando algo de vítreo con la tijera, se puede remover el tumor completamente, que sale pues casi por expresión simple. Luego hacemos vitrectomía anterior, ahí se mezcla pues vítreo más viscoelástico, se cierra con puntos separados la esclera y luego se repone la conjuntiva y ya. Ese es como más o menos lo que hacemos. Entonces no sé cómo hacer aquí. Este era lo que yo presentía que iba a pasar ya, listo. Entonces esta es la apariencia de la lesión antes de operarse con el UM respectivo, y esta es la lesión 8 días después
la fotografía a color y el VM respectivo de control, donde se ve ausencia por completo de la lesión. La paciente alcanzó una visión de 20/40 con una esclerosis del cristalino y la hemos seguido pues durante mucho tiempo y no hay recurrencia ni persistencia del tumor. Esto es como un hallazgo pues anecdótico. La patología nos muestra en la diapositiva de arriba a la derecha los procesos ciliares y el cuerpo ciliar, y en la de la derecha arriba vemos el epitelio pigmentario del iris y el estroma infiltrado por células malignas pobremente diferenciadas. En la diapositiva de abajo a la izquierda se observan los melanocitos de aspecto fusiforme con nucleolos prominentes que tiñen con hematoxilina y eosina. Y en la de abajo de la derecha es la tinción CAIDIS 67, donde se observan núcleos azules con pigmento melánico, que es la tinción confirmadora para melanoma maligno. Bueno, eso en cuanto a las lesiones del segmento anterior. En cuanto a lo que nos compete y a nuestra experiencia más amplia, vamos a hablar del tratamiento de los melanomas uveales. El primero de ellos es la radioterapia. La radioterapia la podemos dividir en la braquiterapia, que se coloca adyacente a donde está la lesión, la radioterapia con partículas cargadas o proton beam, la cirugía estereotáctica del gamma knife o el cyber knife, y cirugía, que puede ser la enucleación o la endorresección, que nosotros pues la endorresección no la realizamos ni en aquella época ni ahora. Y el láser TTT, que se reserva para tumores pequeños, menores de 3 milímetros, ojalá sin mucho fluido subretinal, que colocamos en el hospital con el equipo de termoterapia transpupilar. Y la terapia fotodinámica, que es lo que se estima que puede ser el futuro para minimizar los cambios inducidos por la radiación, de la cual vamos a hablar más adelante. En nuestra experiencia, pues como ven, siempre fue hace días, si lo pueden deducir por el computador de nuestro físico de la Clínica de las Américas, siempre era un computador extraplano de alta velocidad. Ahí estaba el Teraplan, las placas de oro con el inserto de silicona donde iban implantadas las semillas, iban del 12 al 22, teniendo en cuenta pues los milímetros de la placa, con yodo 125, y la notch plaque que utilizábamos cuando eran lesiones peripapilares, que tenía una escotadura que iba ahí cabalgando sobre el nervio óptico. Fue un estudio retrospectivo descriptivo de 53 pacientes que realizamos entre enero del 2002 y diciembre del 2012, con unos objetivos muy claros, que era tratar de establecer cuál era la capacidad de tener un control local de la enfermedad, cuál era la supervivencia de estos pacientes libres de metástasis, las complicaciones asociadas al tratamiento, la agudeza visual, la necesidad de nucleación y la presencia de muerte por metástasis. El procedimiento que nosotros realizamos y que así lo enseñamos a quienes se capacitaron con nosotros y de los que nosotros aprendimos también del doctor Timothy Murray en Miami, básicamente es seleccionar el cuadrante donde está el tumor, se reparan los rectos correspondientes para poder tener una exposición del cuadrante correspondiente. Luego, con oftalmoscopía indirecta, marcamos el margen anterior y los márgenes laterales del tumor con indentación y con azul, y luego la placa que previamente estaba, voy a hacer una pausa aquí, que previamente estaba cargada con las partículas llegaban al Instituto de Cancerología y se les medía la carga de radiación que traían, y de acuerdo a las características del tumor, a la base y a la altura, se determinaba siempre que debía llevar una dosis de 85 centigrados al ápex. Entonces ellos distribuían, el físico distribuía las semillas de acuerdo a la carga que tenía cada una de ellas, para lograr que al ápice del tumor se estuviera entregando una radiación de 85 centigrados. Eso se lograba también jugando con el tiempo. Entonces jugamos con placas que se dejaban en los pacientes de 3 a 5 días hospitalizados y aislados por la radiación, y a los 5 días se llevaban nuevamente a cirugía, se desanudaban los puntos de prolene y se retiraban las placas, verificando que las semillas estuvieran completas, y el paciente ya se daba de alta. Esa era más o menos la secuencia. Entonces aquí vemos ya la placa donde verificamos las semillas, las contamos y colocamos los puntos epiesclerales de prolene 6 ceros, y luego suturábamos la conjuntiva y poníamos triamcinolona. Hoy por hoy ha variado un poquito este protocolo porque se está poniendo el antiangiogénico para disminuir la posibilidad de retinopatía de radiación, que es la principal complicación desde el primer día de la cirugía.
Ya no me quiere avanzar. Bueno, listo. Entonces, estas eran las herramientas que intraoperatoriamente utilizábamos para tratar de demarcar y tener la certeza de que estábamos poniendo la placa cubriendo completamente la lesión tumoral. Hacíamos una ecografía intraoperatoria, como se puede ver aquí, para estar seguros, no solamente clínica, sino ecográficamente, de que la lesión estaba cubierta por la placa. En algunas oportunidades, como en la diapositiva de la izquierda, teníamos que poner la notch plaque alrededor del disco del nervio óptico, perdón, y para eso teníamos que desinsertar el recto lateral, como se ve aquí en el margen de la placa. Aquí desinsertamos el recto lateral, pusimos la placa, miren la distancia que hay del limbo corneal a la parte más anterior de la placa, son casi 16, 17 milímetros. Esto era, luxábamos completamente el ojo hacia la nariz para poder exponer el nervio óptico de este lado. Y aquí se ve una ecografía intraoperatoria, que las flechas verdes nos permiten identificar los bordes de la placa que se ven como la parte de la esclera, la parte negra que es la transición de la esclera y la placa, y después en blanco se ve la placa. Es esta imagen que ustedes ven aquí, que la vamos a ver en algunos casos que presentaremos más adelante. Entonces, como les estaba comentando, 53 pacientes que seguimos durante 9 años. Tenían unas procedencias muy variables. Como les dije al principio, este programa se posicionó muy rápidamente y recibíamos pacientes prácticamente de toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, y obviamente muchos pacientes fuera de Medellín, por lo que hizo muy difícil el seguimiento y tratar de establecer con certeza qué había pasado con estos pacientes. Algunos de ellos se quedaron con nosotros y vamos a mostrar unas fotografías que relacionan su evolución, pero de otros realmente no supimos mucho de qué pasó. La edad promedio 56 años, con un rango de 19 a 90, más mujeres 31 versus 22 hombres. La base promedio del melanoma era de 11.4 milímetros y la altura promedio de 5.8. Tratábamos pacientes hasta de 11 milímetros. Sin embargo, estos son, pues, no tienen tan buen pronóstico. El seguimiento promedio fue de 19.9 meses, con un rango entre 4 y 50. Logramos un control local, entendiéndose por esto como lesiones que no crecían ni en altura ni en extensión y que tenían una reflectividad interna que ya se comportaba como media alta. Disminuía la vascularización, por supuesto, porque se necrosaba el tumor por la placa de radiación, y esos eran básicamente los criterios para hablar de control local de la enfermedad. La agudeza visual inicial promedio era de 20/80 y la final fue de 20/100, con un rango entre NPL y 20/20. Dos pacientes fallecieron por metástasis hepáticas, de los que seguimos pues durante este tiempo. Un paciente falleció por causas no relacionadas con la enfermedad ni el tratamiento. Tuvimos que nuclear 9 pacientes, de los cuales 6 eran tumores grandes, es decir, más de 8 milímetros según el COMS, porque había de ellos 8 que habían presentado recurrencia a pesar del tratamiento, y un ojo ciego y doloroso que hubo que nuclearlo por las condiciones clínicas del paciente. Estos son entonces algunos ejemplos de pacientes de nuestra casuística. Este es un paciente de sexo masculino de 41 años con un ojo único, que vimos en las fotografías anteriores, con una lesión yuxtapapilar, con un desprendimiento seroso del epitelio pigmentario y de la retina que vemos aquí en este margen. Aquí corroborado por el OCT, agudeza visual inicial de 20/80. Al año siguiente, en el 2009, tenía una agudeza visual de 20/30. La lesión mostraba un completo aspecto cicatricial y había desaparecido casi por completo. Clínicamente, el desprendimiento seroso de retina, solamente quedaba por OCT esta fracción de líquido subretinal. Este es otro paciente con una lesión yuxta o paramacular temporal superior. Estas son las fotografías para esa época, no eran muy buenas, que muestra la lesión, el pigmento naranja, la extensión. Esta es la placa de radiación que se le puso al paciente, y este es el aspecto post-tratamiento clínico y la altura ecográfica de la lesión en el control. Había pasado de 4 milímetros de altura a 2 milímetros de altura, y en el área 10×9 había pasado a 4×4 milímetros de diámetro. Dentro de los efectos adversos para ese entonces y cuando hicimos el corte,
la catarata era el evento adverso más frecuente, 11 pacientes, el 28%. Sin embargo, la retinopatía por radiación ya emergía como la principal complicación, ya que esta está dada fundamentalmente por el tiempo transcurrido entre el tratamiento y el tiempo de seguimiento. A más tiempo de seguimiento, la certeza de que haya retinopatía por radiación es casi completa y es más frecuente en los tumores de polo posterior. Característicamente, los tumores más periféricos cursan mucho menos con retinopatía por radiación. Entonces, eso también influye pues, en la estadística. Tuvimos 9 pacientes con hemorragia vítrea, uno de ellos fue operado con vitrectomía y posteriormente se le realizó una cirugía de catarata. 7 pacientes con desprendimiento de retina, 6 con glaucoma neovascular, edema macular 2, diplopia 2 por la manipulación de los músculos extraoculares y uno con un ojo ciego doloroso que pues, fue el paciente del cual les hablé que habíamos tenido que nuclear. Estos son algunos casos clínicos de pacientes tratados por nosotros que han desarrollado retinopatía por radiación. Como vemos aquí, la lesión aquí de un gris intenso, hay fibrosis en el ápice del tumor. Esta fotografía también corresponde a una de unos DT que les mostré un poco antes. Se observa envainamiento de los vasos en la arcada temporal superior. Aquí se ven algunos vasos telangiectásicos, manchas algodonosas, hemorragias en punto y mancha peripapilares, todo, y aquí manchas algodonosas en la arcada temporal inferior. Todo ello hace parte de la necrosis del endotelio de los vasos que produce la radiación, que desnaturaliza las proteínas, produciendo unos cuadros pseudoclusivos, tanto arteriales como venosos. Y aquí se ve la angiografía que podemos corroborar pues las imágenes descritas aquí en las fotografías a color. Aquí se ve pues claramente la circulación coroidea, los vasos coroideos esclerosados, la hiperfluorescencia por teñimiento y aquí unos colaterales y aquí también algunas telangiectasias, en fin. Entonces estos pacientes ya de un tiempo para acá se les coloca bevacizumab cada 4 meses por un periodo de 2 años, comenzando con la primera inyección el día de la cirugía, de la colocación de la placa. Aquí vemos otro caso de una retinopatía mucho más severa. Aquí se ve los efectos de la radioterapia, de la braquiterapia, perdón, con una atrofia completa del epitelio pigmentario y la retina. Se ven los vasos esclerosados coroideos, se ve áreas de hiperfluorescencia por teñimiento. Aquí hay un edema macular severo porque este paciente hizo un vaso telangiectásico en el centro de la fóvea, desafortunadamente, que produjo todo este anillo de exudación. Lo tratamos hasta con láser y nunca pudimos controlar. Desarrolló catarata, lo operamos y bien, pero el paciente tiene una sobrevida de por ahí 15 años más o menos y es de raza blanca, de ojos claros, no ha desarrollado hasta la fecha metástasis, se ha considerado el tumor controlado a la fecha, con el evento desafortunado de que la visión central por la retinopatía por radiación se perdió por completo. Bueno, a futuro, ¿qué vamos a empezar? Esto es anecdótico, esto es lo que hablamos nosotros del pasado del melanoma, aunque sigue vigente la placa como tratamiento, como gol estándar. Pero a futuro, entonces, el tratamiento localizado. ¿A qué se refiere el tratamiento localizado? A que se están buscando nuevas terapias que se enfocan en limitar la toxicidad retinal que producen la radiación, tanto las placas como el proton, como el gamma knife y el cyber knife. Entonces, este estudio, Aura 011, va ya en fase 2, que utiliza el Belzupacab Serotalocan, que es una nanopartícula parecida al virus-like, conjugada porque se asocia con una sustancia sensibilizadora para uso intravítreo que fue aprobada por la FDA en el 2017 y para uso intravítreo, y luego en la Academia Americana del 2022 se empezó a preconizar el uso de esta sustancia, pero en forma de aplicación supracoroidea, y ese es como el futuro. La sustancia, la Aura 011, se fija selectivamente a las células tumorales, ya que se asocia a una a una droga fotosensibilizadora que es el talosianine, que viene a funcionar, para los que no tuvieron la oportunidad, para los que somos más viejos, sí, funciona de alguna manera como una terapia fotodinámica. Sustancia más sustancia fotosensibilizadora, más la activación luego de la inyección intravítrea de una luz infrarroja, produce
posteriormente o de manera inmediata necrosis tumoral. Como podemos deducir, se ha asociado a una inflamación del 70%, algunos casos de vitreitis hasta en el 86%. Se dicen por parte de los investigadores que estas inflamaciones se den con los esteroides, pero una cosa muy buena es que en los estudios preliminares se ha encontrado que la pérdida de la agudeza visual es del 4%, que es mucho menos de lo que con las placas se logra. Con la placa por la retinopatía por radiación, nosotros sacrificamos mucha visión en estos pacientes. El control de la enfermedad se ha logrado en el 70%, pero recordemos que nuestra casuística era del 83% y en la casuística de Carol Sheets llega a ser tan alta como del 98%. Entonces ahí todavía falta un poquito en el control de la enfermedad. Esta terapia se utiliza fundamentalmente en melanomas pequeños, ¿cierto? Los medianos y grandes, es decir, menores de 3 milímetros. Los que son de 4 a 8 y mayores de 8, esta no es una terapia de elección, pero se vislumbra que va a ser una alternativa interesante para el futuro. Bueno, entonces, como el principal temor que nosotros tenemos es la presencia de metástasis, entonces hemos definido unos tipos de pacientes que son más susceptibles a presentar metástasis y para ellos entonces se plantea el tratamiento adyuvante. ¿Quiénes son los pacientes, según la fisiopatología, más susceptibles a desarrollar metástasis? Aquellos pacientes que tienen tumores grandes y tumores de crecimiento muy rápido, más o menos que crecen en el primer año. Aquellos pacientes que genéticamente tienen la monosomía del cromosoma 3 y la ganancia del cromosoma 8q. Sin embargo, no existe ningún ensayo clínico a la fecha que haya demostrado un beneficio de esta terapia ayudante comparado con la observación. Y se establece o se especula un posible beneficio del sunitinib, un ayudante basado en estudios observacionales que se denomina IMTAC. Esta droga funciona como una droga que induce una inmunomodulación de las células T contra las células tumorales, usando unos marcadores de superficie ocular para estas células tumorales, de tal manera que las células T ataquen específicamente las células marcadas que son tumorales y de esa manera controlar las metástasis. Bueno, muy bien. Ya cuando el paciente entonces ha desarrollado metástasis, que esto ya es la etapa final y con un alto índice de mortalidad, ¿cómo es nuestro enfoque? Entonces, las metástasis se presentan fundamentalmente por vía hematógena y son más frecuentes, quien lo creyera, del melanoma del cuerpo ciliar. El 33% pueden presentar metástasis a 10 años. En su orden, seguidos por el melanoma uveal, 25%, y por último, los menos frecuentes en desarrollar metástasis son los melanomas de iris. Producen muerte entre 1 y 3 años post-tratamiento y los pacientes de más riesgo son aquellos con las mutaciones BAP1 y SF3B1. Y como lo acabamos de decir, los pacientes con monosomía del 3 y ganancia del LQ, es decir, aquellos con el Gene Expression Profile clase 2. Bueno, y como también lo repetimos, los pacientes para nosotros desde el punto de vista práctico, tamaño grande y de crecimiento rápido. Entonces, los sitios más frecuentes, todos lo sabemos, son el hígado, como se ve aquí, donde por vía hematógena se sitúan las metástasis con más frecuencia, seguidos por pulmón, como se ve aquí, y el sistema nervioso central. También metástasis a hueso. Pero estas son, hígado es la más importante, la que siempre buscamos en el screening después de que colocábamos las placas, siempre mandábamos pruebas hepáticas y ecografía hepática. Bueno, entonces, las metástasis. Es muy importante, de acuerdo al comportamiento clínico del paciente, establecer la posibilidad que tienen de desarrollar metástasis. Por cada milímetro, según publicó la doctora Carol Shields en Archives, por cada milímetro que los tumores crecen en altura, aumentan el 5% de riesgo de metástasis a 10 años. Y si nosotros vemos, de acuerdo a la clasificación del COMS, los melanomas pequeños, es decir, todos aquellos que tienen menos de 3 milímetros de altura, tienen un riesgo bajo a 10 años del 15%. No es tampoco tan bajo, pero 15%. Los medianos de 4 a 8 milímetros tienen un riesgo que ya sube al 30% de desarrollar metástasis a 10 años. Y los grandes, por supuesto, ya el riesgo sube al 50% de desarrollar metástasis a 10 años. El tratamiento, ahora vamos, esto también es novedoso y esto es de lo que hace parte de la conferencia cuando nos referimos a futuro, el tratamiento de las metástasis. Sin embargo, para hablar de esto tenemos que aclarar y partir de la base que no hay un tratamiento que cure las metástasis. Lo que se hace a la fecha es estrategias que permiten aumentar la sobrevida. Y el primero de ellos, y el que tiene estudios más avanzados, es el TEBE,
es el tebentafusp. Yo le digo TB porque pues con estas drogas de oncología es difícil decirlas de corrido. Es un estudio aleatorio, randomizado, controlado, que va en fase 3 en pacientes con HLA-A 0201 positivos, y se ha, digamos, contemplado esto como un tratamiento coadyuvante. Esta droga demostró mejorar significativamente la sobrevida comparado con con las otras terapias para metástasis, como el pembrolizumab, el ipilimumab y la decarbacina. Se aplica como inyecciones intravenosas, una mensual. Es para la metástasis. Y el estudio que soporta este tratamiento fue publicado por la doctora Jessica Hassel, donde describe la sobrevida a 3 años en pacientes con melanoma metastásico uveal tratados con tebentafusp. Y como vemos aquí en esta tabla de Kaplan-Meier de sobrevida, encontramos que los pacientes que recibieron tebentafusp tenían una sobrevida que podía llegar hasta los 17 meses, pero en promedio de 15 meses, mientras el grupo control, que había sido tratado con el pembrolizumab y demás, solamente tenían una sobrevida de 10 meses. No es gran cosa, pero hacia allá apunta el futuro del tratamiento de las metástasis. Primero, en detectar los pacientes de riesgo de desarrollarlas, hacerles una terapia coadyuvante para minimizar el riesgo de que desarrollen las metástasis, y una vez desarrollen las metástasis, si es que lo hacen, tratarlos en principio con esta que es la droga inicial. Entonces, mensajes finales para recordar y que resaltan el contenido de la charla. Primero, la mnemotecnia de la doctora Carol Shields, que habla de to find small ocular melanomas doing imaging. Y de estos, recordar los más importantes, que se denominan los Big Three, que son el espesor, el fluido subretinal y el pigmento naranja. El hazard ratio de la sumatoria de estos 3 factores clínicos llega a 67 veces la posibilidad de desarrollar metástasis. La terapia local, el gold estándar, sigue siendo la braquiterapia. A futuro, otras terapias locales, pero no asociadas con radiación, son los estudios de la Aura 011, que son nanopartículas de aplicación supracoroidea. La terapia adyuvante para minimizar el riesgo de metástasis en pacientes seleccionados o de alto riesgo con el sunitinib, y las terapias para los pacientes que ya han desarrollado metástasis con el tebentafusp. Bueno, muchas gracias. Esto era todo lo que tenía para comentarles. La invitación, como lo dijimos al comienzo de la charla, a, a que nos encontremos en un ambiente de mucha camaradería y compañerismo en el Congreso Internacional, el 12º Congreso Internacional de Retina y Vítreo, el 20 al 22 de marzo del 2025, donde el eslogan es el evento que reúne a los mejores, y creo que así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bravo. Excelente presentación, muy completa, y gracias por compartirla con todos nosotros. Y me gustaría abrir la discusión pues haciéndole un comentario y una pregunta. La pregunta es, hoy en día entonces, para pacientes que tengan melanoma maligno pequeño, que pues obviamente son la minoría de los que llegan, si no tenemos ya las placas, ¿qué opción de tratamiento se le brinda a estos pacientes? Y el comentario es pues que definitivamente queda evidenciado que es obligatorio el seguimiento estricto a pacientes pues con nevus, tanto ecográfico como con autofluorescencia y con OCT, y cada cuánto los realiza o cuál es su recomendación para el seguimiento de estos pacientes que no cumplen pues para melanoma maligno, pero que están en sospecha. Bueno, los tumores pequeños, es decir, aquellos que por el COMS miden 3 milímetros o menos de espesor, braquiterapia, termoterapia transpupilar. Nosotros tenemos aquí en el hospital termoterapia transpupilar. Para los pacientes medianos y grandes, hasta 8.5 milímetros de altura, la braquiterapia es el tratamiento de elección. Y en nuestro medio, pues nosotros, ante
no posibilidad de hacer braquiterapia, mandamos Gamma Knife o CyberKnife con los radioterapeutas de la ciudad. Y creo que eso se hace en algunas de las ciudades de Colombia también donde tienen el recurso. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que producen una neovascularización del segmento anterior, rubeosis, glaucoma neovascular, hemorragias vítreas, porque la braquiterapia tiene la posibilidad de ser una radiación calculada, localizada, minimizando, aunque no del todo, pero minimizando los daños colaterales en el tejido adyacente que está sano. En el Gamma Knife y en el Cyber Knife esto no se da tanto y por eso hay más complicaciones. Entonces, esa es, cuando no hay más, entonces Cyber o Gamma. Y algunos creo que aquí en el audito, dentro de los asistentes hay algunos que creo que tienen experiencia con endorresección. Bueno, ellos pueden de pronto intervenir un poco. Em, y con respecto al seguimiento, pues cada 6 meses, cuando uno lo diagnostica, se hace evaluación clínica, fotografía. Cuando tiene una altura más de 1,5, 2 milímetros, donde la ecografía es sensible y nos puede dar datos sobre la reflectividad interna, sobre el hollow, en fin, empezamos a hacerle seguimiento con ecografía también y, por supuesto, autofluorescencia y angiografía. Y si en el primero o segundo año no vemos que hay ninguna variación, los empezamos a citar cada año. Muchas gracias, doctor. Abrimos la Bueno, discusión, los que hay unas deseen preguntas en el chat, participar Mari. Hay unas preguntas en el chat. en el chat. Sí, ya vamos a leerlas. Bueno, el doctor Camacho expresa lo siguiente: felicitaciones, Juan David, excelente revisión de tu experiencia y actualización. Gracias, Pregunta, hermano. pues Sí, gracias. nos hacen una pregunta: ¿cómo maneja la retinopatía por radiación? Si de entrada ponen anti-VEGF y cada cuánto la repiten. Sí, nosotros comenzábamos en nuestra experiencia tarde, porque la veíamos tarde, y tratábamos con la triamcinolona subtenoniana de minimizar ese riesgo. Sin embargo, cada vez empezamos a ver que se presentaba con más frecuencia. Hoy el esquema es bevacizumab, que por costos es, digamos, más asequible, y se coloca en el día de la cirugía la primera inyección intravítrea de bevacizumab, y luego cada 4 meses por los primeros 2 años y según vaya evolucionando, se continúa cada 4 meses, porque cada respuesta del paciente es individual, pero ese es el esquema básico, cada 4 meses por 2 años, comenzando el día de la placa. Perfecto. ¿Alguien más desea hacer alguna anotación? Sí, con relación a lo último, Juan David, muy linda tu exposición, me parece pues muy avanzada y es una muestra de lo que tu grupo está haciendo a este respecto en términos de todo lo que es melanoma y las otras neoplasias que se nos presentan. Eh, con relación a la retinopatía por radiación, inicialmente se aplicaba cada 2 meses, ahora recientemente sí, lo que tú dices, los Shields la están aplicando cada 4 meses. Eh, Te cuento la experiencia que tenemos con el doctor Pedro Felipe Salazar, de una señora que recibió Gamma Knife y desde el comienzo le hemos estado aplicando su antiangiogénico, precisamente profiláctico para la retinopatía por radiación. Sin embargo, estos pacientes creo que hay que vigilarlos muy estrechamente. ¿Por qué? Porque empiezan a presentar el fenómeno de no perfusión periférica que induce es parte de lo que es la retinopatía por radiación y llevan a la formación de lo que tú mencionaste anteriormente, dilataciones aneurismáticas y, en fin, manchas blanco-algodonosas. Y hay que seguirlos muy estrechamente. ¿Por qué? Porque también hay que complementar en un momento dado la, la terapia antiangiogénica con fotocoagulación láser. Y en este momento, con el doctor Rodríguez y el doctor Pedro Felipe, estamos siguiendo a esta señora con miras a complementar lo que se está haciendo antiangiogénico con fotocoagulación láser, tratando de detectar periféricamente las áreas de no perfusión. Esa
quería compartirte esa experiencia y que sí, a estos pacientes hay que hacerles un seguimiento muy estrecho y el paciente tiene que tener mucha conciencia de que su enfermedad está en un momento dado controlada, pero tiene muchas consecuencias que pueden pasar inadvertidas, ¿no es cierto? Así es, sí, me parece que el complemento con la fotocoagulación es muy importante. Los antiangiogénicos solos, mejor dicho, yo he sostenido durante todo este tiempo que hemos visto pacientes que el daño, tanto en las células tumorales como en el tejido adyacente, es prácticamente, no lo puede frenar uno. Eso pasan los años y pasan los años y por ahí de los 5 o 6 años la enfermedad para porque ya se deja de la necrosis que se produjo por la radioterapia para. Pero en ese tiempo uno ve que a pesar de los antiangiogénicos y del láser, eh, uno ve que las telangiectasias, los macroaneurismas, la vasculitis, las manchas algodonosas, las hemorragias en llama como pseudooclusiones, o pseudo no, oclusiones vasculares por necrosis del endotelio, se suman y se van sumando y el paciente para atrás, para atrás, para atrás, pero todos muy contentos porque la enfermedad está controlada. Pero sí, la retinopatía por radiación de los tumores de polo posterior es devastadora para la visión. Sí, de acuerdo. Lo otro que quería que me contaras es si ustedes tienen experiencia en lo que acabamos de escuchar de la doctora Shields en Baltimore, la reunión de Baltimore sobre la biopsia líquida. No, nosotros en la época en que estábamos eh, poniendo las placas, pero nos daba mucho temor. Se estaba empezando a hacer la punción de la lesión antes de colocar la placa para estudio genético y poder establecer, y eso pues fue un estudio que ella publicó luego, donde permitía establecer la monosomía 3 y la ganancia del cromosoma 8 para permitir que estos pacientes se clasificaran como de alto riesgo de metástasis y poder empezar a enfocarlos distinto, pero nosotros no lo hicimos ni como te digo, estaba en boga y estaba haciéndose de rutina, pero nosotros aquí nos daba miedo que de pronto a través del trayecto de la aguja se hiciera una extensión y los pacientes se acelerara la metástasis. No, precisamente porque han reportado que existen células tumorales que se pueden encontrar en el humor acuoso o en el vítreo o en las lágrimas, Ah, incluso en sí. la saliva, en la sangre y en la orina. Y haciendo muestras de estos fluidos, se pueden llegar a detectar fragmentos de DNA y de RNA que en un momento dado, pues ayudarían en el diagnóstico de la presencia de metástasis incluso antes de tratamiento, antes como parte del complemento diagnóstico y el seguimiento para metástasis, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Por Las supuesto muestras que de acoso, se sí, sí, sí. necesita, se necesita una infraestructura pues muy importante porque es detección de RNA y de DNA en los diferentes fluidos. Sí, que es una cosa siempre que adolecemos porque cuando tomamos una muestra, tristemente siempre nos reportan muestra insuficiente, se embolató, en fin, entonces, sí. Se Total. requiere un equipo multidisciplinario que permita la manipulación de la muestra y que aporte, digamos, datos que contribuyan al diagnóstico y a la clasificación genética que permita establecer el riesgo de metástasis, que es hacia donde va el futuro. Ya la digamos que la enfermedad con la placa está controlada hasta en un 98%. El interrogante a futuro es qué hacer con los pacientes que genéticamente sabemos que tienen más posibilidad de desarrollar metástasis y qué hacer posteriormente cuando ya la desarrollen. Es hacia allá va como el futuro de esta situación. Juan David, Mauricio. la charla, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por las preguntas, Ricardo. Juan David, muchas gracias por la conferencia. Estuvo espectacular toda la revisión. Te hago una pregunta. ¿Cómo hacemos el seguimiento entonces de los pacientes que tienen nevus coroideo, que aún no tienen pues esos criterios de melanoma?
En tu experiencia los ves una vez al año, en el tiempo los vas viendo más cerca por el incremento que se van dando de malignidad, ¿qué ayudas diagnósticas les solicitas? Pues lo primero es una fotografía. Y con la fotografía y la biomicroscopía del segmento posterior, uno se lleva una idea de qué se trata la lesión. Y a partir de ahí, como le decía a, a María Angélica, uno si tiene una altura sugestiva mayor de 2 milímetros, le puede pedir una ecografía como complemento. Porque es que lesiones de menos de 2 milímetros, milímetro y medio, la reflectividad interna es imposible de medirla. Entonces, ahí que necesitamos ver qué reflectividad interna media baja, ángulo capa positivo, excavación coroidea, el hollow, pero cuando las lesiones son tan planas no podemos. La autofluorescencia es muy importante porque es un examen no invasivo. Cuando tenemos dudas sobre el pigmento naranja en la superficie de la retina es mandatorio. Y angiografía no siempre es necesario, sobre todo cuando hay dudas. La revisión clínica es cada 6 meses y en la medida que uno vea el comportamiento de la lesión, si tiene sospecha por la fotografía que le haga cada 6 meses de que la lesión está creciendo, tanto en la base como en la altura, uno le pide los exámenes correspondientes para tratar de seguir en la búsqueda de los factores clínicos que determinen el riesgo tumoral y por ende de metástasis, que son to find the smocular, ocular melanoma, and doing images, ¿cierto? Eso es lo que no se nos puede olvidar nunca. Siempre que vemos una lesión pigmentada, preguntarnos cuál de estos factores están presentes y cuáles debo buscar con los exámenes paraclínicos. La autofluorescencia, el OCT para ver fluido subretinal, ¿cierto? Doctor, tenemos otra pregunta en el chat. Nos dice, muy interesante el caso del melanoma iridiano. ¿Reconstruyen la pupila después? No, en este caso particular no la hemos reconstruido ni la vamos a reconstruir por ahora. La paciente no tiene muchos síntomas y es consciente de que la lesión resultó ser confirmatoria de malignidad y incluso estábamos discutiendo y se escribió a la doctora Shields a comentar los resultados de la biopsia para considerar enucleación, pero la paciente está asintomática, con buena visión, el seguimiento con el VM no muestra en el ángulo, en el receso angular, ni en los bordes del iris evidencia de recurrencia de tumor. Entonces la hemos seguido con observación. Es posible que termine enucleada más adelante, pero recordemos que los pacientes con melanomas de iris son los de menor posibilidad de metástasis. Entonces tienen mejor comportamiento. Nosotros tenemos algunos que en el tiempo fueron desarrollando otras complicaciones, catarata, dispersión de pigmento y glaucomas pigmentarios con ojos ciegos por glaucoma intratable. Y bueno, entonces no, vamos a ver esta paciente cómo va evolucionando y cómo van los controles clínicos y de VM respecto a la reaparición del tumor y ver qué medidas se toman. Perfecto. Entonces, bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Doctor, muchas gracias por la revisión y por compartir con nosotros su experiencia. Siendo las 8, hemos terminado esta sesión. Gracias a todos por conectarse. Feliz noche para todos. Bueno, Muchas muchas gracias a gracias. ustedes por la invitación y bueno, Claro que espero que sí. nos veamos en Cartagena en marzo. Cartagena. Nos vemos en Muchas Cartagena. gracias. Feliz Muy buena noche. noche. Gracias, feliz Feliz noche. noche.